Hola a todos, aquí Manolegüe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a un videazo más de Mutant Genetic Gladiador. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, cracks, como se les desea siempre. Y bueno, espero sea así y estén teniendo un grandioso día, chicos, porque el día de hoy tenemos otro grandioso top por el canal, chicos. Y es que ustedes reventaron con el apoyo, chicos, con los likes, el último video de los tops de los 6 mejores sables de MGG, chicos. En verdad, superamos los 500 likes en menos de 24 horas y eso fue impresionante, chicos. Entonces por eso les traigo este top 6 de los mejores necros actualmente de MGG, chicos. Sí, debido a ese gran apoyo se los traigo antes para que... De hecho, si seguimos con el apoyo, chicos, en este estrenazo, en este video, ya saben que rápidamente la semana que viene les traigo el top 6 de los mejores míticos, que es el único gen que nos hace falta. Así que sin más nada que decir, chicos, vayamos a ver los 6 necritos más fuertes de MGG. Y bueno, amigos, el mutante que abre las puertas a este videito, a este top, es nada más y nada menos que el mutante jefe de reactor, el original. Mutantito necroconsomorfo que tiene la habilidad de absorción de vida. Si se preguntan, es el jefe de reactor del reactor, redundantemente, Team Soldier, chicos, sí. Estadísticas: este mutante tiene una velocidad de 5.56, una vida total de 4529, tiene un daño de 1135, una absorción de vida de 340 puntos, lo cual representa un 30%, chicos. Pero en realidad este mutante, al alcanzar el level 25, su absorción de vida aumenta a un 45%, chicos. Entonces, ¿por qué se gana este lugar, chicos? Porque para su velocidad todas sus estadísticas están por encima de lo demás. Tiene muy buena vida, tiene un daño más que aceptable, su absorción es de hecho más que grandiosa, chicos. Tristemente, así va a pasar en todo el top, chicos, que porque son necros es por eso que no se ven en el meta. Porque si el meta fuera otro, si no hubiera sables mamados, si no hubiera míticos mamados, estos mutantes obligatoriamente se usarían, pero de a montones, chicos. Así que el sexto lugar se lo lleva el original. Puesto número 5, amigos, y aquí tienen a otro jefe de reactor, chicos, y estamos hablando del el enterrador, chicos, mutante necro con mítico que tiene la habilidad de herida. Si se preguntan, él es el jefe de reactor de Wester. Estadísticas, cracks: tiene una velocidad de 3.33 puntos, una vida total de 5579, un daño de sus ataques de 1711, chicos. Entonces, vamos a su herida, porque ya saben que su herida es de 342 puntos, de apenas un 20%. Al alcanzar el level 25, chicos, el mutante, el plus de su habilidad pasa a un 40%, lo cual digamos que es grandiosa. Ok, ya aquí les parecerá que sus estadísticas son más que buenas, porque sí lo son. Lo malo ya es su combinación de genes con su herida y su velocidad, lo cual mata al mutante. ¿Pero por qué escala estos puestos, chicos? Porque el mutante no tiene 1711 de daño, sino que su daño real es de 2000 aproximadamente, chicos. Sí, así como he escuchado, es de 2000 aproximadamente. Porque tiene como 1995 puntos, por eso le coloco 2000 aproximadamente, chicos. Ese es su daño real, porque ya él tiene un plus del aumento del daño, ya saben, al nivel 15. Entonces, chicos, ese daño lo convierte en el noveno mutante con más daño de todo el juego, chicos. Sí, el enterrador es el noveno mutante con más daño de todo el juego. Y ojo, como dato extra, en lugares, él sería el 12avo mutante con más vida, chicos. ¿Qué significa? El puesto número 12, o sea, el mutante número 12 con más vida de MGG, chicos. Así que esas son las estadísticas y puestos que hacen que el enterrador quede aquí en este lugar bien merecido.
Y seguimos escalando lugares, chicos, y aquí tenemos en el cuarto lugar a la poderosa Terror, mutante legendaria doble necro que cuenta con la habilidad de debilitamiento. Vamos con sus estadísticas. Ya saben que ella tiene una velocidad de 5.88, una vida total de 5280, el daño de su ataque individual es de 880 puntos, el daño de su múltiple es de 506, cuenta con un debilitamiento de 176 puntos, lo cual representa un 20%. Es bajito, pero al alcanzar el level 25, el plus de su habilidad pasa a ser de un 30%. De hecho, sigue siendo baja. Entonces, ¿qué hace a esta mutante o este mutante? Porque bueno, siempre ando diciendo que es femenina y otros dicen que es masculino, pero bueno, a perspectiva de cada quien, chicos. Como ya saben, se gana este lugar porque para su velocidad tiene una increíble vida. Eso es más que todo lo que la posiciona aquí. Tiene un daño más que aceptable. El debilitamiento no convence, pero si tuviera una mejor habilidad, o sea, más porcentaje, ya estuviera en otro lugar, chicos, comparado con más daño. Pero es su vida para esa velocidad lo que la coloca en este lugar, que bueno, la considero la cuarta necro mejor hasta ahora. Llegamos a los 3 puestos más mamados, chicos. Ya saben, el trío poderoso, el trío dinámico, como se diría por allí. Y aquí tienen presente a otro mutante legendario. Y estamos hablando del Hellsouth, mutante necro con cyber que tiene la absorción de vida como habilidad. Veamos esas estadísticas. Ya saben que él cuenta con una velocidad de 4.08 puntos, tiene una vida total de 4629, el daño de sus ataques es de 1507 puntos, su absorción de vida, chicos, es de 452, lo cual representa un 30%. Y ya desde el principio ahí se ve alta, ¿verdad? Pues aún le hace falta, chicos, porque al alcanzar el level 25, este mutante, su absorción de vida pasa a un 45%, chicos. O sea, mamadísima su absorción de vida, chicos. 45% de su daño se convierte en absorción de vida. Entonces, chicos, ¿por qué este mutante se gana este lugar? Porque en el transcurso de este año, chicos, se ha ganado varios cambios de balance. Le han aumentado la vida, le han aumentado la absorción de vida, y eso es lo que ya lo posiciona. Porque yo antes consideraba a Terror como mejor que el Hellsouth, pero estos cambios de balance hicieron que el Hellsouth escalara un puesto por encima de ella. Así que daño más que bueno, vida buenísima, absorción de vida más que grandiosa, todo para esa velocidad. Pero ¿por qué no se ve tanto? Ya saben, por la cuestión de que los necros están muy fuera de meta. Pero aún así, este mutante se usa muy bien en evos bajos para combatir zoomorfos, porque técnicamente no muere nunca contra un zoomorfo debido a absorción y sus altas estadísticas. Así que bien mamadísimo y merecido lugar para el Hellsouth. Y bueno, cracks, ya saben que yo corto este top en este momento, este segmento mejor dicho, para hacer lo que son las menciones honoríficas. ¿A qué me refiero con menciones honoríficas? Voy a mencionar varios mutantes que estuvieron muy pero que muy cerca de entrar al top, pero obviamente por hacerle falta algo no lo hicieron. Así que el que estuvo más cerca de entrar fue en realidad el Frankenjuajua, chicos, ya que para su velocidad tiene muy buen daño, muy buena vida y muy buena absorción de vida. Pero comparado a los otros sí le hizo falta algo. Otro que estuvo súper cerca fue el Necroparásito. Otro más que no hay que descartar es el Glotom, ese mutante de PvP. Luego tenemos a la mutante exclusiva, la Olvidada. Y por dos últimos lugares tenemos dos legendarios. Ahí, como ven, está el Overkill, porque ya muchos lo conocen por su daño mamadísimo, pero poca velocidad y vida. Y luego tenemos al Oculis, que bueno, un mutante que es legendario, pero que en realidad es súper exclusivo de obtener. Pero debido a su alto daño, hay que hacerle una mención, chicos. Así que aquí tienen las menciones honoríficas, los 6 necros que en realidad estuvieron muy cerca de ganarse ese lugar. Ahora sí, chicos, ya llegamos a este segundo puesto y aquí, como ven y se deben de sorprender, tenemos aquí en el segundo lugar al Motero Maldito, mutante legendario hibridable que tiene la absorción de vida, chicos. ¿A qué me refiero con legendario hibridable, chicos? Que es un mutante que ustedes pueden hibridar. Ustedes combinan dos necros y les puede salir. Pero ojo, veamos sus estadísticas, chicos. Tiene una velocidad de 10 puntos.
tiene una vida total de 4048 puntos. El daño de su ataque individual es de 469 puntos, el de su múltiple 273 apenas. Tiene una absorción de vida de 117 puntos, lo cual representa un 25%. Pero ojo, como siempre les digo, al alcanzar el level 25, el plus de la habilidad de este mutante pasa a ser de un 40%, chicos. Un mutante que se lleva este lugar, chicos, porque ya saben que hace varios meses en un cambio de balances le subieron un montón la vida, o sea, como 1200 puntos de daño. Entonces por eso tiene ese total de vida, chicos. Se gana este lugar, aparte de tener esa grandiosa vida para esa velocidad, porque tiene un daño más que aceptable. Su absorción es muy buena, por eso también escala más puestos. Pero lo que también lo hace escalar, en lo mínimo, pero lo hizo escalar, es que es un mutante que ustedes pueden hibridar, chicos, que los pueden conseguir. Uno evos bajos pueden conseguir este mutante, puede ser un counter perfecto para Zeus, entonces eso más lo posiciona. Con el meta actual de los Zeus, el mutante se gana este segundo lugar por esa vida, por esa absorción de vida, por su daño aceptable y por ser un poco anti-meta en contra de su Zeus. Y bueno, como no hay que olvidarse, es un mutante que ustedes pueden obtener hibridando. Segundo lugar, Motero Maldito. Así es, chicos, el mutante que se lleva el primer lugar de este video es nada más y nada menos que el Colmillo Rabioso, mutante legendario necro con sable que tiene la habilidad de herida. Veamos por qué se gana este lugar. Ya saben que él tiene una velocidad de 12.5, chicos, de los mutantes más rápidos de MGG. Tiene una grandiosa vida de 4734. Sí, chicos, han escuchado bien. Un mutante 12,5 de velocidad tiene 4734 puntos de vida. Cuenta con un daño de apenas 404 puntos, una herida de 20 puntitos, lo cual representa un 5%. Y para que sepan, el plus de su habilidad apenas aumenta a un 10% al alcanzar el level 25. Entonces dirán, ¿por qué se gana este primer lugar si no tiene tanto daño, si tiene una herida malísima? Bueno, chicos, más que todo es porque tiene demasiada vida para esa velocidad, chicos. Un mutante que sin problemas podría matar a un Zeus, obviamente en 2 turnos, pero es que el Zeus no le da para matar a un Colmillo Rabioso. Luego, un mutante que, si el meta fuera otro, chicos, si el meta fuera otro, si no estuvieran tantos míticos, si no estuviera tantos sables, fuera de los mutantes más molestos que ustedes hubieran encontrado en el PvP. Y se los aseguro al 1000%. Yo le bufearía obviamente esa herida, porque no sé por qué tan baja herida si no tiene nada de daño. ¿Quién comprende a Celsius? No lo sé, pero chicos, de verdad, si el meta fuera otro, este mutante fuera una molestia total. Un mutante que al final no muchos poseen porque vino a dinero real. Lo mínimo por lo que se podía obtener era por $25. Así que en realidad muy pocos lo tienen. Pero como les dije, este mutante está muy fuerte con esa vida. Como les vuelvo a mencionar, chicos, y disculpen que sea repetitivo, si el meta fuera otro, ustedes se encontrarán muy seguido a este mutante, porque sería una molestia, un dolor de cabeza topárselo a él, con la cantidad de turnos que haría, con lo que tanquearía, chicos, porque es un mutante que por ese gen necro te tanquearía individualmente cualquier ataque de otro, y te aseguro, te los aguanta. Si les doy un tic mejor dicho, este mutante, si ustedes le colocan 2 orbes de vida level 4 o uno level 5 level 4, tendría la misma vida base que una dama del crepúsculo en platino. Solamente para que se hagan ese estímulo, ese cálculo, ese estimado, no estímulo, perdón, ese estimado de vida que tiene ese mutante, chicos. Así que en realidad tómense ese dato en cuenta. O también pueden equipararlo y pueden decir que tiene mucha más vida que un Dessinger. Pero aquí tienen el primer lugar, el Colmillo Rabioso, que como les dije, si no gobernaran ciertos genes en el meta, el mutante se viera bastante. Y bueno, chicos, en verdad espero les haya gustado el top, chicos, este videito de los 6 mejores necros. Ya saben que estos 6 técnicamente no se usan nada porque... perdón que sea repetitivo, el meta actual no lo permite, literal. Los necros ya de por sí son algo no muertos, digamos, son muertos y están muertos en el meta, o sea, el doble de muertos están, chicos. ¿Qué les puedo decir?
¿qué les puedo decir? Pobres negros. Pero cualquier cosa, déjenme en los comentarios qué posiciones hubieran intercambiado, qué otro mutante hubieran agregado, chicos. Recuerden que si este video también es reventado a likes, les traigo rápidamente los 6 mejores míticos del juego, chicos, que ya es el único gen que nos haría falta. Y bueno, pronto armaremos esa lista de reproducción con los 6 mejores mutantes de cada gen. Así que sin más nada que decir, chicos, aparte de que dejen ese poderoso like, se suscriban si son nuevos por el canal, ya que subo todo tipo de contenido de MGG para que estén al tanto. Ahora sí, sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Adiós. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me.